Bueno, Gastón, ¿a quién tenemos en línea, por favor? Bueno, lo tenemos a José Luis Esper. José Luis, ¿cómo le va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Bueno, lo primero que queremos saber, ¿qué análisis hace de estas medidas que se han tomado, de este DNU que ha salido el día domingo? ¿Es un salvavidas o es un salvavidas de plomo? Mira, yo creo que cuando se produce esto que ocurrió en estos días, dado que ha ocurrido tantas veces a lo largo de la historia argentina, a mí me interesa plantear un poco de perspectiva la cosa, porque Ujú. en parte a nosotros nos pasa lo que nos pasa porque no tenemos ninguna perspectiva de nada. Hablamos de todo lo que pasa hoy, pero no nos damos cuenta que si uno empieza a pensar un poquito, hay algo que explica estas cosas. Por ejemplo, Argentina en el último medio siglo ha tenido 7 severas crisis económicas. El plan de inflación cero de Helber, el plan de Martínez Dios, el plan de Greenspan con Alfonsín, el plan austral con Alfonsín, la convertibilidad con Menem, el modelo de los Kirchner 2008-2009 tuvo su crisis, y el plan de Macri entró en crisis el año pasado y todavía seguimos ahí dando vueltas alrededor de la crisis. 7 crisis en 50 años. Primera cosa. Segunda cosa, en cada una de estas 7 crisis, en todas, hubo 3 cosas. Cuando ya estalló la crisis, después de la crisis, o en el estallido de la crisis. Un acuerdo con el Fondo Monetario, por eso siempre no se es cómodo echarle la culpa al Fondo Monetario, un control de cambios, un cepo cambiario como ahora, y algún default de la deuda como ahora. O sea, esta crisis no deja de tener los mismos condimentos de los anteriores 6. Entonces lo que habría que preguntarse, además de qué va a pasar con el dólar, el cepo, que ello es, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué demonios estamos haciendo? Que más de una vez cada 10 años tenemos una crisis y siempre pasa lo mismo alrededor de esa crisis. Porque si no nos preguntamos un poquito de la perspectiva, seguro que jamás vamos a cambiar acá. Vamos a estar preguntando, ¿qué hacemos ahora? Bueno, el hecho de que usted viva en crisis que además destruyen a la clase media, destruyen al comerciante, al pyme, al trabajador, los hace pomada, están provocadas por básicamente 3 cosas. Este es un país que no compite con el mundo, donde todo es carísimo comparado con lo que cuesta todo afuera, por eso cada tanto o saltamos el charco, o crucemos la cordillera, o los que pueden toman una avión a Miami para comprarse las cosas a precio razonable. Eso como consecuencia de esto es una economía totalmente cerrada al comercio. Segundo, tenemos un Estado gigantesco que destruye a la gente que está en blanco pagando impuestos 7 meses de 12, prácticamente se trabaja solo para pagar impuestos. Y en tercer lugar, en lugar de tener leyes laborales que fomenten el empleo en blanco, tenemos leyes laborales que causan, como hoy, que casi 5 millones de trabajadores estén trabajando en negro, o sea, sin cobertura social alguna, sin medicina, sin vacaciones, sin aguinaldo, nada. Entonces, lo que está en el fondo es que Argentina siempre termina en crisis, y en crisis siempre ocurre la misma estupidez de los default, de los controles de cambio del fondo, es eso. Hasta tanto nosotros no nos salgamos de ahí, y eso que yo digo que hay que hacer para cortar con la decadencia, lo hace Chile, Perú, no es que lo hace en Suiza y Estados Unidos nada más. Mire, vamos a estar hablando del cepo, de los controles de cambio, toda la vida, toda la vida. Dicho esto, y pensando que la única manera de cortar con esta decadencia, que ya debería asustarnos, esa es otra cosa que me impresiona, no nos asusta nada a nosotros, nada, porque seguimos haciendo siempre lo mismo previo a la crisis. Tenemos la mitad de los chicos pobres ya, y los chicos, la mitad son pobres por esto, de vivir en crisis por este modelo. Diría, en el medio de esta hecatombe, yo hubiera preferido que el gobierno de Macri asumiera que probablemente tenga perdida esta elección y se transformara un poco más en estadista y no un político más que trata de rajuñar votos de donde sea. Y haber hecho un acuerdo con la principal oposición, por lo menos con el kirchnerismo, para decir, bueno, aprovechemos esta crisis para empezar a sembrar el camino de una Argentina diferente, que requiere, por ejemplo, de una apertura al comercio, cosa que usted nunca la va a hacer si usted no tiene un dólar caro, porque si no va a fundir a medio país, como pasó siempre, cada vez que abrió la economía, como con Martínez Dios o con Menem. Yo entonces hubiera dejado flotar al dólar, que encontrara su valor, y de paso defender el nivel de reserva para evitar un default de la deuda el día de mañana. Pero bueno, se decidió el camino de seguir ganando votitos
para ver si se puede mejorar el resultado electoral de las PASO. Estamos hablando con el candidato a presidente, José Luis Esper. José Luis, ¿lo llamó a alguien del equipo de Macri? Sí, yo estuve conversando, eso fue público, me entrevistaron varios medios. Bien, a partir, con el ministro de Economía, Lacunza. A partir de eso, quería la respuesta que me diga que habló con Lacunza. Bueno, ¿qué sensación le dio Lacunza? ¿Dónde está parado hoy nuestro ministro de Economía? Hablé con Lacunza casi apenas asumió, o sea, muy lejos de estas medidas que se tomaron en la semana pasada, yo lo vi bastante antes de eso. O sea, esto es un cambio grande, ¿no? Yo a Lacunza lo vi antes del default de la deuda y a Lacunza lo vi antes del control de cambios. Dos hechos que transforman en un abismo lo que había antes de estas medidas con lo que hay después. Yo cuando estuve con Lacunza, le dije a Lacunza, bueno, en primer lugar le agradecía que por primera vez en casi 4 años el gobierno de Macri, no vale maldecirme, me llamara para conversar un poco. Valoré mucho ese gesto y le dije lo que le estoy diciendo a ustedes, que creía que había que evitar este tipo de cosas, que ya se estaban hablando, y que había que hacer lo que le dije a ustedes. Miren, yo digo en público y en privado lo mismo, así que lo que le dije a usted y lo que le dije a Lacunza, que el presidente Macri afloje, llame a la oposición, y porque acá faltan muchos meses hasta el día de diciembre, faltan 4 meses, en ese momento estábamos ahí alrededor del 15 de agosto, creo, 15, 18, le dije, bueno, esto lo digo a ustedes. La sensación que me dio, una persona bien intencionada, pero bueno, con cero impacto, al menos en ese momento, en lo que era poder moderar un poco al presidente con sus actitudes. Por ejemplo, el 24 de agosto fue algo innecesario, ¿no? Lo último, ¿cómo se prepara para las elecciones generales del 27 de octubre, después de cómo quedó parado usted en las PASO? Bueno, para nosotros el resultado de las PASO fue bárbaro, si tenemos en cuenta que empezamos hace 7 meses, de cero, desde fuera de la política, sin financiamiento prácticamente, con todo el gobierno yendo en contra nosotros. Recuerden que nos vaciaron de candidato a la provincia de Buenos Aires. En la provincia más importante de la Argentina, electoralmente hablando, la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, optando con la justicia, nos dejó con una boleta hipercorta, solo candidato a presidente y vice. Haber pasado las PASO para nosotros fue extraordinario. Así que, por lo tanto, tenemos todo el esfuerzo puesto para mejorar nuestra performance en el 27 de octubre, pero sobre la base de decir siempre lo mismo, la verdad es lo que creemos que hay que hacer en Argentina para cortar con la decadencia. De eso no nos vamos a mover. Bien. José Luis Esper, muchísimas gracias por la atención de estos minutos. Bueno, ahí estaba José Luis Esper, candidato a presidente.